El 22 de noviembre de 2005, Airi Kinoushite, una niña de 7 años del distrito Aki de Hiroshima, en su regreso a casa de la escuela fue violada y asesinada. La autopsia reveló que la niña presentaba lesiones que indicaban que había sido agredida sexualmente y había fallecido por asfixia por un estrangulamiento. El cuerpo de la niña fue descubierto por un residente local dentro de una caja en un terreno baldío. La investigación policial identificó a José Manuel Torres Jack como sospechoso, ya que este último había comprado una estufa de gas cerca de la zona. La caja de la estufa era la misma en la que fue encontrada Airi, además de que la caja fue encontrada a 300 metros de su departamento. 7 días después del incidente, el 29 de noviembre la policía finalmente arrestó a José Manuel Torres Jack, un peruano que había inmigrado ilegalmente a Japón desde Perú en abril de 2004, además de que la policía descubrió que Torres era buscado en Perú por múltiples cargos de abuso infantil. El caso no solo atrajo la atención de los medios japoneses, ya que la noticia también fue cubierta por noticieros peruanos que apodaron a Torres como el monstruo de Hiroshima. Señores periodistas, lo que yo quiero hablar, por favor, hoy día, es que este hecho, yo desconozco lo que ha hecho, lo que ha cometido, no sé si habrá hecho o no habrá hecho, pero para mí es una mentira todo, para mí es un sueño. Y por favor, lo que les pido es ayuda para él, que no le maltrate, y para mí y para mis hijos, porque él fue sustento de mi hogar. Es lo único que le pido. Y ya no quiero más que me acosen ni me molesten, por favor. Es lo único que les pido, nada más, ¿ya? Porque él jamás me demostró, o sea, yo conviviendo con él, cosas malas, cosas así como jamás, desde el momento que yo le conocí. Él era un ejemplo, cariñoso con sus hijos, amable, se preocupaba por lo que no tenía, nada más. Que él está con Dios. Y dice, acá le doy fuerzas, que siga adelante. Y le digo a las autoridades japonesas que no le maltraten, que él es un ser humano, que de repente cometió un error, nada más les pido. Pero eso que le perdone Dios, porque nadie es para juzgar a la gente. Con permiso. Sanae Shimomure era la madre soltera de Sakurako, una niña de 3 años, y Kaede, un niño de 1 año. En las redes sociales Sanae aparentaba ser una buena madre con sus hijos. Sin embargo, divorciada, sin el apoyo de sus padres y su exmarido, hizo que Sanae decidiera dejar abandonados a sus 2 hijos en su apartamento. El 9 de junio del 2010 decidiría mudarse a la casa de su amiga, pero dejaría a sus hijos solos en su departamento. Ambos niños fueron encerrados en una habitación bloqueada con cinta adhesiva, para evitar que los niños tuvieran siquiera una posibilidad de sobrevivir. Debido a la puerta bloqueada, los niños no tenían acceso a otra habitación, por lo que los niños fallecieron de deshidratación e inanición después de 20 días de su abandono. Y no fue hasta el 30 de julio, 50 días después de que los niños fueron abandonados, que policías acudieron al departamento y descubrieron los cuerpos de ambos niños sin vida, rodeados de basura y excremento que los niños tuvieron que comer en un intento de sobrevivir. Ese mismo día Sanae fue arrestada y sentenciada a 30 años de prisión. Lo peor del caso fue que todo se pudo haber evitado, ya que varios vecinos ya habían llamado a servicios infantiles debido a los lloros de los niños durante varias semanas. Sin embargo, fueron ignoradas hasta que los llantos pararon.
Azumi Muto fue una modelo que aspiraba a ser una actriz famosa en Japón. Sin embargo, este sueño fue arrebatado por su hermano del medio, Yuki Muto, quien, cansado de que su hermana menor, Azumi, se burlara de él, llamándolo fracasado y sin ambiciones, la atacó brutalmente. El 30 de diciembre de 2006, tanto Yuki como Azumi se encontraban solos en su casa. Yuki, frustrado y enojado de que Azumi le recordara sus defectos, tomó una espada de madera y la golpeó varias veces en la cabeza y la estranguló. Para asegurarse de que Azumi muriera, Yuki la ahogó en la bañera. Cuando Azumi murió, Yuki desenterró el cuerpo de Azumi, separó las partes del cuerpo y las puso en 4 bolsas de basura y las escondió en su habitación. Al día siguiente, Yuki salió de la casa para ir a su campamento de estudio, por lo que el cuerpo desmembrado de Azumi permaneció en la casa hasta el 3 de enero, cuando los padres de los hermanos regresaron y encontraron las bolsas con el cuerpo. Al día siguiente, la policía arrestó a Yuki cuando éste regresó a casa de su campamento. Yuki confesó de inmediato y explicó los atroces detalles del asesinato, como que cortó los senos y los genitales de Azumi y los tiró al triturador de basura para que no reconocieran su género. Más tarde, Yuki sería sentenciado a 12 años de prisión. En Tokio, la capital de Japón, manifestantes se reunieron en el centro de la ciudad para condenar el presunto asesinato de una joven de 20 años en manos de un contratista y exmilitar estadounidense que trabaja en una base militar en la isla japonesa. El 28 de abril del 2016, alrededor de las 8 de la noche, Rina Shimabukuro, una chica de 20 años de la isla Okinawa, saldría a dar un paseo. Pero conforme pasaban las horas, Rina no volvía a casa, por lo que al día siguiente se denunció a la policía sobre su desaparición. Durante los siguientes días, fotos de Runa fueron publicadas en un intento por encontrarla, pero no fue hasta semanas después que se sabría qué sucedió con Rina. Kenneth Franklin Shenzado, un exmilitar estadounidense, atacó a Rina con un garrote y la para seguidamente. Kenneth llevó el cuerpo de Runa al maletero de su auto y se dirigió a un bosque donde abandonaría el cuerpo. Kenneth se convirtió en sospechoso después de ser visto en cámaras de vigilancia comprando sal y rociándola en su automóvil, aparentemente en un intento de deshacerse de las manchas de sangre. Después de esto fue arrestado y Kenneth confesó y llevó a la policía al bosque donde abandonó el cuerpo. Este caso indignó a mucha gente, que provocó varias protestas, ya que este no había sido el primer incidente de este tipo relacionado con la presencia de militares estadounidenses en Okinawa. Este tema será retomado más adelante en el iceberg. En Japón, un joven de 26 años ha matado a cuchilladas a 19 personas en un centro de discapacitados cerca de Tokio. La cifra de muertos podría aumentar porque hay además 25 heridos, una veintena en estado grave. Un centro para personas con discapacidades en Sagamihara fue el lugar donde ocurriría una de las masacres más grandes de Japón. Setouchi Uematsu, un ex empleado de 26 años, fue el autor de la masacre. Setouchi irrumpió en la madrugada del 26 de julio del 2016, en una residencia de discapacitados. Después de atar a varios miembros del personal de las instalaciones, fue entrando habitación por habitación de los residentes, y empezó a atacarlos mientras estos se encontraban durmiendo. El ataque duró 50 minutos, en los que Uematsu acabó con la vida de 19 personas e hirió a otras 26. Después del atroz ataque, Uematsu se dirigió a una comisaría cercana y se entregó voluntariamente. Unos meses antes, Setouchi había escrito una carta en la cual describía sus planes para el ataque, además de afirmar que acabando con la vida de los discapacitados la economía se arreglaría y se evitaría una tercera guerra mundial. Uematsu fue sentenciado a muerte. Apodado en su momento el asesino de Twitter, fue condenado finalmente a muerte
tras ser declarado culpable de matar y descuartizar a 9 personas a quienes había contactado en la red social. Vemos detalles de este caso. Takahiro Shiraishi, también conocido como el asesino de Twitter, es un asesino japonés responsable de los asesinatos de 9 personas en 2017. Takahiro utilizaba Twitter para contactar con sus víctimas, especialmente chicas jóvenes que tenían pensamientos. Takahiro las llevaba a su departamento para violarlas y terminar con sus vidas. Shiraishi fue arrestado el 31 de octubre de 2017, después de que la policía encontrara los restos de 9 personas en su casa, incluyendo a un hombre y 8 mujeres, en las que se encontraban 2 chicas de 17 años y una de 15. Si bien la policía encontró los 9 cuerpos, todos habían sido descubiertos y escondidos en distintas hieleras por Takahiro. Después de su arresto, Shiraishi confesó haber violado y asesinado a las víctimas, y dijo que había contactado a las personas a través de Twitter con la intención de ayudarlos a suicidarse. El juicio de Shiraishi comenzó en julio de 2019 y duró más de 2 años. En marzo de 2021 fue condenado a muerte. El juez había solicitado la pena de muerte para Shiraishi, argumentando que sus actos eran excesivamente crueles y egoístas y que no había mostrado arrepentimiento por sus acciones. Issa Sagawa, también conocido como el caníbal de Kobe, fue el responsable del atroz asesinato de René Hardeveld. El 11 de junio de 1981, Issa Sagawa, un hombre japonés de 32 años en ese momento, estudiaba literatura en la Universidad de la Sorbona de París. Invitó a su departamento a su compañera René Hardeveld. René era una chica holandesa de 25 años con la que Sagawa estaba obsesionado, hasta el punto de considerarla perfecta. Con el pretexto de interpretar poesía alemana, René aceptó su invitación, sin saber lo que realmente planeaba Sagawa. Ya en el departamento de Sagawa, mientras René se encontraba sentada en un escritorio, Sagawa le disparó por detrás con un rifle, acabando con su vida. Después del asesinato, Sagawa tendría relaciones sexuales con el cadáver y lo sembró para comerse algunas partes. Durante 2 días Sagawa comió la carne del cadáver y describió la carne humana como suave y sin olor, como el atún. Finalmente Sagawa metió los restos del cadáver en 2 maletas, e intentó deshacerse de los restos en el estanque del bosque de Boulogne, un parque a las afueras de París. Sin embargo, una persona vio el cadáver en las maletas al llegar al estanque, por lo que Sagawa fue detenido por la policía francesa. Sin embargo, el padre rico de Sagawa contrató un abogado para su defensa, que logró que Sagawa fuera retenido tan solo 2 años en espera por un juicio, el cual logró evitar después de que Sagawa fuera declarado como legalmente loco en Francia, por lo que fue internado en un hospital psiquiátrico en Japón en vez de ser encarcelado. Sagawa salió de la institución mental el 12 de agosto de 1986, sin ningún tipo de castigo. Este caso indignó a gran parte del mundo. Sin embargo, en Japón fue completamente distinto, ya que Sagawa fue tratado como una celebridad, apareciendo en distintos shows de televisión y entrevistas.
Esta popularidad fue aprovechada por Sagawa para vender libros, pinturas, hasta un manga bastante oscuro sobre su asesinato. Issa Sagawa murió debido a complicaciones de neumonía el 24 de noviembre de 2022, a la edad de 73 años. Sagawa nunca recibió un castigo por su crimen, y es algo bastante indignante ver cómo se aprovechó de esto para vender cosas con su imagen.「休日の歩行者天国」で発生した秋葉原無差別殺傷事件。多くの人が行き交う交差点に突如トラックが突っ込み、次々と無差別に刺された人々。El 8 de junio de 2008, en el distrito de Akihabara de Tokio, Tomohiro Kato, un hombre de 25 años, ignoraría la luz roja de un semáforo y atropellaría a 5 personas para seguidamente salir de su vehículo y comenzaría a apuñalar con un cuchillo a las personas que estaban alrededor. Durante el ataque, mató a 7 personas e hirió a 10 más antes de ser detenido por la policía. Tomohiro Kato fue ejecutado el 26 de julio de 2022. Yukio Yamagi tenía tan solo 16 años cuando mató a golpes a su propia madre con un bate de béisbol de metal. Un día después del asesinato, Yukio se entregó voluntariamente a la policía. Yukio confesó que asesinó a su madre debido a que ella gastaba mucho dinero, por lo que tenían muchas deudas, además de que su madre llamó a su novia de ese entonces en un intento de que su relación se acabara. Debido a que Yukio se trataba de un menor de edad, fue enviado a un reformatorio de menores. Por lo que 3 años después, obtuvo libertad condicional en octubre del 2003, y fue liberado oficialmente en marzo del 2004, con la esperanza de que Yukio se convirtiese en una persona funcional en la sociedad. Sin embargo, nada de eso sucedió, ya que el 17 de noviembre del 2005, se informó de un incendio en un apartamento en Osaka. Una vez se extinguió el fuego, se descubrieron 2 cuerpos, Esuke Wahare, de 27 años, y su hermana Chiro, de 19 años. Ambas chicas habían sido matadas y luego apuñaladas en el pecho y la cara con un cuchillo. Y no fue hasta un mes después, el 5 de diciembre, que Yukio Yamagi fue arrestado y llevado para ser interrogado. Yukio confesó el crimen y admitió que desde el asesinato de su madre tenía deseos de seguir. El 13 de diciembre del 2006, el tribunal del distrito de Osaka lo condenó a muerte. Yukio fue ejecutado en la horca el 28 de julio del 2009 y se convirtió en la persona más joven en ser ejecutado en Japón, con 25 años. En la mañana del 8 de junio del 2001, Mamoru Takuma, de entonces 38 años, ingresó en la escuela primaria Ikeda. Mientras los niños de la institución se encontraban en sus aulas, Mamoru Takuma, enfurecido y con un cuchillo escondido, desataría una de las masacres más crueles y violentas de Japón. Durante el ataque, Mamoru mató a 8 estudiantes e hirió gravemente a otros 13 niños y 2 profesores, antes de que fuera sometido y arrestado. Mamoru ya contaba con un historial criminal que consistía en delitos como la violación, agresión y por su comportamiento violento. En un principio, Mamoru fingió ser un discapacitado mental. Sin embargo,
Esto fue ignorado durante su juicio, por lo que fue condenado a muerte en 2003, un año después. El 14 de septiembre de 2004, fue ejecutado en la prisión de Osaka. El tribunal japonés condenó a pena de muerte al peruano Jonathan Nakada por haber asesinado a 6 personas, incluido a 2 menores de edad, en la localidad de Kumegaya en el 2015. En la tarde del 14 de septiembre del 2005, Minoru Tasaki, un hombre de 55 años, y su esposa Misae, de 53 años, fueron encontrados muertos en su casa en la ciudad de Kumagaya. La autopsia reveló que la causa de muerte fue un excesivo sangrado debido a múltiples apuñaladas con un cuchillo. 2 días después, en otra casa cerca del incidente, Kazuyo Shiraishi, de 84 años, fue asesinada a puñaladas por un cuchillo. Posteriormente, al poco tiempo, las autoridades llegaron rápidamente al lugar, debido a un informe de que un hombre había entrado a otra casa armado con un cuchillo. Cuando la policía llegó al lugar, el asesino, al ver la casa rodeada de policías, se acercó a una ventana y empezó a con su cuchillo, para finalmente, en un intento de acabar con su vida, saltó de la ventana. 男がその後凶悪事件を次々と引き起こしたとみられることについて、警察は会見で、逃走した人物が今回の事件と関連していくというのは当時は分かる状況ではなかったと釈明しています。Cuando la policía finalmente pudo entrar a la casa, descubrieron la tétrica escena del crimen. Mibako Kato, de 41 años, y sus 2 hijas, Misaki, de 10 años, y Haruka, de 7, fueron encontradas muertas en un armario. El asesino fue rápidamente identificado. Se trataba de un hombre peruano llamado Byron Jonathan Nekade Ludeña, quien a su vez era el hermano menor del asesino serial peruano Pedro Pablo Nekade, también apodado como el Apóstol de la Muerte. Luego de un largo juicio, en marzo del 2018, Byron fue sentenciado a la pena de muerte. Sin embargo, logró evitarla por una supuesta esquizofrenia que padecía, por lo que fue sentenciado a pasar el resto de su vida en un hospital psiquiátrico. Kaeru Kobayashi nació en una familia pobre en 1968 en Osaka. Su madre falleció cuando Kaeru era un niño de 10 años y creció con un padre abusador. A los 21 años, a pesar de contar con una relación estable, Kaeru mostraría su lado oscuro, cuando fue arrestado por agredir sexualmente a 2 niñas de 5 años, y recibió una sentencia de 2 años en prisión. Después de su liberamiento, Kaeru no pudo controlar sus deseos sexuales por los niños, y en octubre de 1991 intentó matar a una niña de 5 años, y fue condenado a 3 años de prisión. Finalmente fue liberado en julio de 1996. Después de su liberación, pasaron 8 años, en 2004, que Kaeru cometiera un crimen atroz y por el cual sería recordado en Japón. El 17 de noviembre del 2004, Kaeru secuestraría a Kaede Ariyama, una niña de 7 años, quien había salido de la escuela y caminaba de regreso a su casa. La niña fue engañada por Kaeru, quien la subió a su auto. Unas horas después del secuestro, Kaeru, usando el celular de Kaede, envió una fotografía de la niña a su madre con el mensaje: "Tengo a tu hija". Poco después de la medianoche, el cuerpo de Kaede fue encontrado. La autopsia reveló que la causa de la muerte de Kaede fue ahogamiento, además de que le faltaban varios dientes, y tenía varias lesiones en sus manos y pies, y había indicios de que hubo abuso. Pero sin más pistas o testigos, la policía no podía encontrar al culpable. Pasaron 6 meses y todo parecía indicar que el culpable no sería atrapado. Sin embargo, Kaeru, pensando que ya no podía ser atrapado,
nuevamente con el teléfono de Kaede. Envió otra foto del cuerpo de Kaede a su madre y esta vez escribió: su hermana será la siguiente. El 30 de diciembre, el teléfono de Kaeru fue rastreado y la policía irrumpió en su casa. La policía encontró en una habitación un video y una revista que contenían infantil. El juicio de Kaeru comenzó el 18 de abril de 2005 y dijo: quiero ser condenado lo antes posible y dejar un legado entre el público como el próximo Tsutomu Miyazaki o Mamoru Takuma. Finalmente Kobayashi fue ejecutado en la horca en el centro de detención de Osaka, el 21 de febrero del 2013.